Sobre la confianza en nuestro Creador se pueden decir muchas cosas. Nos contó Rabbi Yosef Galimidi que en una ocasión, cuando él era un joven estudiante que fue a la yeshiva en Israel, justamente en Jerusalén, él acostumbraba muy temprano en la mañana, en el primer rezo, que se llama Batikín, a ir hasta el Kotel Amaraví. Mucha gente va a ese rezo, en el primer rezo que hay en el Kotel, y al llegar ahí se dio cuenta que su coracha, la coracha es donde se guardan los tefilín, su talet, vio que estaba muy maltratada, estaba rota y pensó, ahora que regrese, después de la tefilá, cuando regrese rumbo a Mea Shearim, ahí me voy a parar y voy a ver si alguien me la repara. Claro que en esa época un bajur siempre está buscando no comprar una nueva, sino por el mismo, lo apretado de la situación, arreglarla. Entonces hizo su tefilá, hizo sus rezos y cuando regresó a Mea Shearim se bajó y casualmente a los pocos metros vio un sastre que decía reparo todo. Al pensar reparo todo, dijo, a lo mejor también no solamente repara ropa, a lo mejor también puede repararme la coracha de los tefilín. Se le acercó y le dijo, era un lugar muy pequeñito, de 2 por 3 metros, y le dijo, perdón, a lo mejor usted me podría reparar mi coracha. Le dijo el reparador, el sastre, un yehudí datí, obviamente con barba, con peot, le dijo, yo reparo todo. Todo lo que se pueda reparar, yo lo reparo. Enséñeme su coracha. La vio, le dijo, sí, se la voy a reparar en un ratito. Y no se preocupe por cuánto te voy a cobrar, tú eres un bajur, vas a quedar muy contento conmigo. Mientras tanto, te voy a pedir un favor, le dijo el sastre, el reparador. Quiero que me hagas un gesed. Tengo un libro de Teilim pequeño, lee Teilim mientras yo reparo tu coracha. Sacó de su bolsillo un libro de Teilim que no era más grande de 3 dedos por 3 dedos, una cosa así muy muy pequeñita. Y entonces le dijo, de aquí lee Teilim. Rabbi Yosef Galimidi abrió los Teilim y se percató que cada una y una de las hojas parecía como si hubiera sido humedecida y después resecada, porque estaban totalmente onduladas y estaban muy, muy maltratadas. Se veía que era un libro antiguo, un libro usado. Entonces le preguntó, dígame usted, ¿y este libro de dónde lo sacó? Ahora voy a empezar a leer, pero dígame de dónde lo sacó. Entonces el sastre, en ese momento, el reparador, abrió su corazón y le dijo, mira, jovencito, te voy a contar. Yo soy sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz. Se levantó su mano y le enseñó justamente el número que tenía en la mano y le dijo, quiero que sepas que cuando yo hice Bar Mitzvah, nosotros somos de una ciudad en Polonia, una ciudad que cerquita de Mesrich, un pueblito como a unos 300 kilómetros de Varsovia, la capital. Cuando yo hice mi Bar Mitzvah, yo le prometí a mi papá una cosa. Pase lo que pase, durante toda mi vida, 120 años, voy a usar los tefilín y no voy a fallar. Con los años, en 1939, Alemania, sabemos, declaró la guerra, la Segunda Guerra Mundial, al invadir Polonia y fue estableciendo guetos en todos los lugares donde había Yehudim y también campos de concentración y campos de exterminio. En 1940 a 1945 estableció el campo de Auschwitz, que fue un campo de concentración de Yehudim, pero con la finalidad del exterminio total. Entonces le contó el sastre, el reparador, que él, que era todavía muy pequeño, jovencito, fue llevado a Auschwitz y en el camino traía él sus tefilín en la mano y ese pequeño libro de Teilim, donde se lo tenía ahora el rabino en la mano, y le dijo así, quiero que sepas una cosa, cuando llegaba el tren a Auschwitz, si cualquier persona era encontrada con cualquier cosa que tuviera relación con el judaísmo, como son los tefilín, como es un sidur, como son los teilim, tenía automáticamente que ser fusilado públicamente para que todos vieran que por ningún motivo podrían tener ninguna representación judía dentro del campo de concentración. Yo lo sabía y
¿Qué podía yo hacer en ese momento? Pensé para mis adentros, lo que me queda, yo le prometí a mi padre no fallar con los tefilín, con las filacterias no puedo fallar, pero también, ¿a costa de qué? Agarró él y se amarró por dentro cada uno de los tefilín, uno en una pierna y en la otra pierna, y adentro, con el permiso de ustedes, de su ropa interior, se guardó en una bolsita de plástico los tefilín. Y así llegó hasta Auschwitz. Una vez instalado ahí, en este campo de horror, ahí cuando él estaba en esos momentos tan difíciles, sabía que no solamente si era sorprendido con las filacterias o con los teilim, era pena de muerte para él, sino para toda la barraca. Era una pena pública. Y los que dormían con él en esa barraca, ellos compartieron el secreto y compartieron el honor al mismo tiempo. Porque en las noches él sacaba los tefilín cuando llegaban de trabajar, se los desamarraba de las piernas como se iba a trabajar, con un tefilín amarrado en una pierna, con el otro tefilín amarrado en la otra pierna y con el teilín oculto. Así se iba a trabajar, y en la noche cuando llegaba, uno de los de la barraca leía los teilín y los otros se ponían las filacterias uno por uno. ¿Por qué en la noche? Porque sabían si en la mañana ellos eran revisados, si tenían la marca. Yo todavía traigo la marca de los tefilín, dura un tiempo porque vengo ahora del rezo, pero sabían ellos que si eran revisados y tenían la marca de los tefilín sobre la mano o alguna seña que fueron usados en la cabeza, inmediatamente todos los de la barraca eran fusilados públicamente para que eso sirviera de escarmiento y de lección para todos los demás. Así que le dijo este sastre a Galimidi, le dijo: yo con esos teilín, mientras mis compañeros se ponían, yo con lágrimas rezaba y pedía que no fuéramos encontrados. Y también pedía que por mi padre, alaba Shalom, que ya no vivía, que tuviera naja del esfuerzo que yo estaba haciendo en este momento. Así pasó el tiempo. Yo fui ingresado en 1944 y cuando fue liberado el campo en 1945, salí de esa situación de horror. Ahora que estoy yo aquí en Jerusalén, llegué hasta aquí, por milagro divino estoy aquí. Cada vez que tengo yo la oportunidad de pedirle a alguien que lea estos teilim, como ahora te lo pido a ti, le pido que lo haga, y yo sé que esos teilim que me regaló aún mi padre el día de mi bar mitzvah es un sehut para él y para todos nuestros antepasados. Quiero contarte también, le dijo a Yosef, que continuó en la historia. Hace 5 años precisamente, él, el sastre, tenía un problema circulatorio en una de las piernas. Ya estamos hablando ahora en Jerusalén, en 5 años atrás. Tenía él un problema circulatorio, fue llevado a Shaarei Tzedek, al hospital, y le dijeron que era imposible salvar la pierna, que esa pierna estaba con principios de gangrena y que la única manera de salvarle la vida era ahora tener que amputar la pierna. Hazbe Shalom, que nadie sepa. Entonces él le contó a Galimidi, el sastre, cuando oí la noticia tan terrible de lo que estaba pasando, me dirigí inmediatamente hasta el Kotel Amaraví, puse mis manos sobre el muro y le dije: Dios mío, esa pierna que ocultó los tefilín en el campo de concentración de Auschwitz, esa pierna que me sirvió de medio para que todos mis compañeros pudieran junto conmigo hacer la mitzvah de leaniach tefilín, ahora está amenazada con ser cortada. Sálvala, porque fue un instrumento kodesh, fue un instrumento sagrado para que todos pudiéramos cumplir con ese precepto. Y entonces me fui a dormir. Cuando yo salí con todo el sastre del cótel, sentí el peso de la tefilá. Sentí que algo había recibido yo en ese momento, y después de ahí me fui a dormir con tranquilidad. Al día siguiente fui al hospital, me volvieron a checar y me dijo el doctor: lo que ha pasado aquí es totalmente milagroso. Veo circulación en su pierna, veo movimiento. Lo que vamos a hacer es que vamos ahora a ponerte una dieta muy especial, una serie de ejercicios, y esperemos con el favor de Dios que pueda salvar la pierna. Le contó él a Galimidi. La fe
mueve montañas. La fe que yo tuve, que mi tefilá se había recibido, la fe que yo tuve de seguir en el campo de concentración, aún contra la pena de muerte, la fe que yo sabía que mis compañeros, cuando se ponían las filacterias, era un mérito para mi padre, mueve montañas. Y esa fe es la que me salvó la pierna, y esa fe es la que me trae hasta aquí. Sigo adelante, estoy bien. Cuando oyó esto, a Rav Galimidi le dijo: su historia es maravillosa. ¿Qué puedo hacer yo por usted? Usted ha hecho mucho por mí con contarme todo esto. Le dijo: sí puedes hacer algo. De ahora en adelante, cada vez que tengas oportunidad, cuenta la historia. Que otros la escuchen y que sepan lo que la emuná, la fe, puede lograr por una persona. Ahora que a mí, Simón Halcón, me contó Rav Galimidi esto, me siento con la obligación de compartir con todos ustedes esta historia y que sepan que esa fe que tuvo él es esa fe que me transmitió a mí, y esa fe es la que yo trato de transmitirles a ustedes para que sepan en cualquier momento, en cualquier situación, la confianza en Akadosh Baruj Hu, la fe en nuestro Creador mueve montañas. Muchas gracias.